Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Este verso es la apertura típica de las cartas de Pablo. Perdón, es una apertura, es una introducción atípica de las cartas de Pablo. Pablo sufría un problema muy grande cuando ministró, que era la desconfianza de que él era de verdad un seguidor de Cristo. Pablo, antes conocido como Saulo, había sido un perseguidor de la iglesia. Saulo era de esos buenos religiosos que estaban honestamente equivocados. Y hay mucha gente así en la vida, están honestamente equivocados. Por ejemplo, Argentina ganó el mundial y los argentinos piensan que por eso Messi es el mejor jugador de la historia. Están honestamente equivocados. ¿Entienden eso? Ahí están mis amigos argentinos que me van a ahorcar. Pero bueno, yo digo eso a la gente, pues dejen los argentinos ser felices. Están honestamente equivocados. Hay mucha gente que está honestamente equivocado. Ser honesto no quiere decir que no me equivoco. Pablo era un honestamente equivocado. Él creía en su misión de fariseo. Creía que su trabajo era destruir a los seguidores de Cristo. En las filas de la iglesia hay gente honestamente equivocada. Por eso es muy importante usar la Biblia como un espejo. Yo digo eso y me voy a morir diciendo eso. La Biblia no es para que yo evalúe la vida ajena. Es muy fácil evaluar la vida ajena. Es muy fácil mirarle a la gente y encontrar fallas en ellos. Pero la Biblia no sirve para que yo mida a mi hermano. La Biblia sirve para que yo me mida a mí. A ver, ¿en dónde estoy? ¿Cómo puedo mejorar? Y en cuestiones de iglesia, tenemos un sinfín de líderes honestamente equivocados. Incluso pastores honestamente equivocados, de entre los cuales yo puedo ser uno de esos que están honestamente equivocados. Pablo era un honesto, celoso, creyente en Dios, dedicado a su fe, pero equivocado. Hasta que un día tuvo un encuentro directo con el Señor Jesucristo. Mira cómo la iglesia, cuando estuvo en manos de seres humanos, se perdió completamente. Los discípulos, cuando Cristo fue al cielo, una de las primeras cosas que pensaron en hacer es: hay que escoger el 12º apóstol. Cristo, cuando se fue, nunca les dio esa tarea. Cristo nunca les dio la tarea de elegir el 12º apóstol. El ser humano entendió que era su misión. Estaban honestamente equivocados. Cristo ya tenía el 12º, el apóstol número 12, que era ¿quién? Pablo. Ya estaba elegido. Pero el ser humano se alocó y fue y eligió ¿a quién? ¿Ah? Muy bien, Matías. Buen hombre. Seguro un hombre de reputación incuestionable. Pero fue un error, por honesto que haya sido. Culpa no es de Matías,
pero Pablo ya estaba escogido por Dios. Por eso, porque había sido un perseguidor, se encontró con Cristo, estuvo ciego, se quedó en una casa en la calle derecha, hasta que Dios mandó un profeta, uno de sus discípulos a visitarlo, a orar por ellos. Y cuando Dios apareció y le dijo eso al discípulo, el discípulo dijo: Señor, pero ese hombre anda persiguiendo a tu pueblo. ¿Voy yo a sanar a un hombre que está persiguiendo a tu pueblo? Sí. Porque la bendición de Dios no es para aquellos que me caen bien. La bendición de Dios es para todos. Vuelvo al tema que prediqué el domingo pasado. Dios amó al mundo entero. El amor de Dios no conoce credo religioso. El amor de Dios no conoce ideología política. El amor de Dios no ve color de piel o estatus social. El amor de Dios es para todo mundo. Dios mandó a su discípulo: anda a sanar a mi siervo Pablo. Pero es un perseguidor, pero no guarda el sábado, pero come chicharrón, pero qué sé yo. Dios es así. Él bendice sin mirar lo que nosotros miramos. Algunos estudiosos llegan a creer que el espino en la carne de Pablo era su visión. Porque después de ese encuentro con Cristo, algunos estudiosos llegan a creer que Pablo nunca recuperó bien la visión. Y era el espino en la carne que cargaba. Y por esa desconfianza, Pablo fue cuestionado en muchas iglesias. Entonces, la gran mayoría de sus cartas y la gran mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Porque de todos los que escriben el Nuevo Testamento, Pablo es el único teólogo. No es el único educado, es el único teólogo. Además de Pablo, educados estaban Lucas, que escribió el evangelio que lleva su nombre y escribió también Hechos de los Apóstoles. Y educado también estaba, creemos, Timoteo no escribió, pero ahí estaba la carta, las dos cartas a Timoteo, que era un pastor, joven pastor. Pablo y Lucas eran los únicos dos que tenían educación formal. Todos los demás eran gente humilde. Pero Pablo era el único teólogo, tanto así que casi toda la teología que tenemos en las iglesias está basada en los escritos de Pablo. Pero Pablo siempre fue cuestionado, siempre. Por eso que las cartas de Pablo en su gran mayoría comienzan con Pablo diciendo: Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, para que la gente reconociera su autoridad. Una de las únicas, si no la única carta donde Pablo no se presenta como apóstol, como jefe, como, ¿sabes?, alguien importante, es a los filipenses. ¿Por qué? Porque Pablo había desarrollado una relación de amor con los filipenses. Él no tiene que presentarse como apóstol. A los filipenses fueron los que le mandaban ropa, dinero, comida cuando Pablo estuvo preso. Había esa relación de amistad, de cariño. Ustedes aquí han llegado a ser para mí, para mi esposa, como la iglesia de Filipenses. Yo tengo, ahí en nuestro hotel tenemos más comida de lo que podemos comer. Y cada comidita de esa que ha llegado no es otra cosa sino una demostración del cariño y del amor de ustedes. Vuelvo gordo a Estados Unidos por culpa del amor de ustedes. Pero ¿cómo apreciamos el cariño que ustedes tienen por nosotros? Cada gesto, cada abrazo, cada actitud. Así que, Xavi, te voy a dejar tanta comida, hermano.
Bueno, te llevaré a Chicago para bajarnos pesos juntos. ¿Está bien? Hay mucha cosa, gente, y quiero aprovechar para agradecerle a todos ustedes que de alguna manera fueron tan amables trayendo frutas, yogur, la cantidad de postres que tienen ahí. Gente, es casi un crimen eso. Pero cada cosita tan sabrosa. Ayer me trajeron humitas. Qué cosa genial eso. Bolillos brasileros, pan dulce, postres, hasta crema catalana. Madre Santa, qué manera de comer. Con razón mi esposo y yo estamos ahí a las 3 de la mañana batallando para dormir. Pero muchas gracias por el amor, por el cariño de ustedes. De verdad es algo encantador lo que hicieron esta semana. Nos vamos de verdad muy enamorados de todos ustedes por su cariño, por su amor. Pablo tenía esa relación con los filipenses. Esta es la introducción a su carta y quiero usar una palabra aquí. Tengo un amigo que trabaja con lenguas y él me dice, traducción es una manera de mentir. Interesante esa idea. La Biblia se escribió básicamente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Los 3 idiomas no son los idiomas hebreo y griego que se usan hoy día. El arameo es un idioma muerto ya que no se usa, pero arameo se escribió algunos versos y un capítulo en el Antiguo Testamento. Arameo era el idioma que Jesús hablaba. Jesús no hablaba en griego, Jesús hablaba en arameo, no hablaba en hebreo también, hablaba en arameo. Juntamente en esos tiempos era el lenguaje que más se hablaba, el arameo. El Nuevo Testamento se escribió en un griego llamado koiné, que no es el griego que se usa hoy día en Grecia. Y el hebreo también ya no es el hebreo que se usa en Israel. Esos idiomas tienen características muy únicas. El hebreo y el arameo son, en cierto sentido, idiomas pobres. ¿Qué quiere decir eso? Que una palabra puede decir mucha cosa. Un punto puede querer decir mucha cosa. De ahí la dificultad de la traducción. El griego, por otro lado, es un idioma muy rico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para cada inflexión de la palabra o para cada sentido de esa palabra hay una palabra en griego diferente. Comparando esos idiomas a nuestro idioma castellano, tenemos un idioma pobre. ¿Qué quiere decir eso? Que usamos la misma palabra para representar muchas cosas. Yo no sé si el idioma catalán es así, portugués es así también. Usamos una palabra para expresar muchas cosas. Voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginar que yo estoy aquí solito. La última vez que vine en 2013, aparentemente 10 años atrás, yo vine solo, no vine con mi esposa. Entonces vamos a imaginarnos que estoy en un viaje, llamo a casa, hablo con mi esposa, hablo con mis hijas. Entonces estoy hablando con mis hijas y les digo así, Julia, Laura, yo las amo mucho a ustedes. Entonces hablo con mi esposa y después de hablar con él le digo, mi amor, te amo mucho. ¿Se dieron cuenta que usé la misma palabra en las dos situaciones? Ahora, el amor que yo tengo por mi esposa es el mismo amor que yo tengo por mis hijas, ¿sí o no? No, es un amor completamente diferente. Pero en nuestro idioma usamos la misma palabra. De ahí me arrodillo para agradecer a Dios que mi esposa y mis hijas están bien. Le digo, Señor, yo te amo de todo mi corazón. Otra vez la misma palabra.
Pero el amor que tengo a Dios no es el mismo amor que tengo a mi esposa, no es el mismo amor que tengo a mi hija. Juega mi equipo de fútbol y yo cantando en las tribunas, yo amo al Fluminense, soy del Fluminense, la directora de alabanza es del mismo equipo mío. Con razón me cae bien. El amor que tengo a mi equipo de fútbol no es ni nada parecido con los otros, pero es la misma palabra. Esta semana mi esposa se enamoró del pan con tomate. O aquí nos gusta mucho de la comida catalana el bacalao. Ay, yo amo esta crema catalana. O qué sé yo. Todo para nosotros es amo, pero te das cuenta que estamos hablando de cosas diferentes, de sentimientos diferentes, de decisiones diferentes, pero la misma palabra. En hebreo es así, la misma palabra. En griego es diferente. En griego usamos una palabra para cada una de esas sensaciones diferentes o de esas emociones diferentes. El amor de un hombre para con una mujer en griego es la palabra eros, erao, de donde viene, por ejemplo, la expresión erótico, que es algo entre hombre y mujer, que debería ser algo sano, algo bonito, pero que el mundo lo hizo algo feo, una palabra casi ofensiva, que del simple hecho de decirlo yo en la iglesia, algunos que estaban dormidos se despertaron. ¿Qué pasó aquí que el pastor está diciendo? El amor entre Dios y el hombre es el amor ágape, otra palabra diferente. Entre padres y hijos, fileo o filao. El griego tiene esas variaciones, pero en la Biblia todo se traduce como amor. Y de ahí por veces la confusión que se crea. En esta introducción, Pablo usa una palabra que en castellano se traduce de 6 maneras diferentes. Y yo iría con ustedes en estos próximos minutos, estudiar esa palabrita, solamente esa palabrita, que es la palabra siervos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, siervos. La palabra aquí para siervos es la palabra doulos. Se escribe doulos, se dice doulos. La palabrita doulos aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y se traduce de un sinfín de maneras. La palabra siervo aparece muchas veces en la Biblia y existen 6 palabras griegas diferentes que son traducidas como siervos. Por ejemplo, la palabra diáconos aparece traducida como siervo, porque que es la palabra de donde sacamos nuestra expresión diáconos, que son siervos en la iglesia. Hay otras varias palabras que aparecen traducidas como siervos. Ahora, doulos es una de ellas. Pasa que si fuéramos a estudiar la palabra doulos, veríamos que la mejor traducción para doulos no es siervo. La mejor traducción para doulos es esclavo. Porque el siervo doulos no era un siervo, era un esclavo. O sea, Pablo y Timoteo no se presentan como siervos de Cristo. Se presentan de una manera un poco más fuerte y contundente. Se presentan como esclavos del Señor Jesucristo. Pasa que en los tiempos que vivimos, la expresión esclavo o esclavitud
está directamente conectada a una historia muy reciente que genera sentimientos muy controversos. Una de las críticas que los críticos de la Biblia le hacen a la Biblia es de que la Biblia nunca condenó la esclavitud, que es una crítica infundada, típica de alguien que nunca leyó la Biblia. La esclavitud en la Biblia toma muchas caras y es parte de un contexto cultural, y la ley de Dios ha generado situaciones para que los esclavos que aparecen en la Biblia sean protegidos y que eventualmente sean libres. Pero ese es otro tema. Aquí Pablo y Timoteo se presentan como esclavos. Ahora, si nosotros agarramos todo lo que hay de esclavo en el Nuevo Testamento y hacemos una escala del esclavo menos esclavo al esclavo más esclavo, doulos es el esclavo más esclavo que existe en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia tú te convertirías en esclavo si tienes una deuda que no puedes pagar. ¿Te imaginaste cuántos de nosotros seríamos esclavos hoy día? Si tienes una deuda que no puedes pagar, la ley te pudiera condenar a la esclavitud hasta que pagues la deuda. Si cometías un crimen, la ley te podría condenar a la esclavitud hasta que pagues por el crimen. Si tu país iba a guerra, mientras tu país estaba subyugado por su adversario, eras esclavo. La otra opción era la muerte, así que dejarlos como esclavos era un acto de misericordia. El esclavo doulos no es ninguna de esas tres. Es una otra situación muy más difícil. El esclavo doulos era un esclavo que nacía esclavo, que sus padres eran esclavos, y en el vientre materno él ya era esclavo, nacía esclavo. Para ese tipo de esclavo no había posibilidad de libramiento. Sería esclavo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Ese era esclavo doulos. Y como esclavo doulos, él tenía que hacer lo que su dueño mandaba, pensar lo que su dueño mandaba, vestir como su dueño mandaba, comer como su dueño mandaba. Él no tenía derecho a decidir. Él no tenía querer. Su querer era lo que su dueño le mandaba. Vivía según la voluntad de su dueño. No tenía condiciones. Él podría querer ir por otro camino, podría querer pensar otra cosa, podría querer vivir de otra manera, pero toda su vida era haciendo lo que su dueño le mandaba hacer. Ese era el nivel de esclavitud del esclavo doulos. Ahora, si comienzas a pensar un poquito, te vas a dar cuenta que todos nosotros somos ese tipo de esclavo. ¿Cuántas veces, no levantes la mano, no digas nada, ustedes allá en Clot también, por favor, pero piensa conmigo aquí. ¿Cuántas veces ya prometiste que no harías lo que volviste a hacer esta semana? ¿Cuántas veces dijiste, nunca más vuelvo a mirar eso en mi computadora? Nunca más vuelvo a hablar con esta persona. Nunca más vuelvo a tal situación. ¿Cuántas veces prometemos y prometemos lo que queremos y buscamos cambiar y sencillamente no logramos victoria? Queremos ser buenos, queremos portarnos bien, queremos ir por un buen camino, pero nunca nada funciona.
¿Por qué eso es así? Porque somos esclavos de los. Y el Señor que nos tiene a nosotros encadenando es el enemigo de nuestras almas. Por eso portarme mal es mucho más fácil, y permíteme añadir eso, mucho más placentero que portarme bien. ¿Cuántas veces nosotros en el silencio de nuestra casa, por veces en lágrimas, decimos: Señor, no quiero ser así, no quiero portarme mal, no quiero volver a hablar de la vida de los otros, no quiero andar criticando a la gente, no quiero herir a las personas? El propio apóstol Pablo pasó por una situación, por esa dinámica. Y me acompañan al libro de Romanos, el capítulo 7, que también se escribió por manos de Pablo. Van a ver cómo Pablo sufre con esa dinámica de ser esclavo dudoso en su vida. Acompañan, por favor, Romanos, el capítulo 7. A partir del verso 19. 19 y 20. Vamos a leer esos dos versos. Dice así, mira cómo Pablo, la desesperación. El capítulo 7 del libro de Romanos es Pablo explicando las batallas interiores de la vida del ser humano. Y mientras está explicando eso, él llega a este punto de decir así: porque no hago el bien que quiero. En otras palabras, él está diciendo: yo quiero portarme bien, yo quiero ser un buen esposo, yo quiero ser una buena esposa, yo quiero caminar por los caminos de Cristo, yo quiero hacer las cosas correctas, quiero ser un buen miembro de iglesia, quiero portarme bien todo el tiempo, pero lo bien que quiero hacer, pues no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, ese lo hago. Esa es la batalla del ser humano. Esa es la batalla del esclavo dudoso, acadenado por un enemigo que cuando yo quiero levantarme, me pone el pie encima. Quiero caminar bien, me pone el pie encima. Y Pablo sigue en el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo en el capítulo 7 de los Romanos, él explica la naturaleza pecaminosa del ser humano. En otras palabras, explica esa esclavitud que nosotros vivimos bajo el pecado. Quiero ser bueno, quiero portarme bien, quiero caminar bien, quiero hacer las cosas bien, pero no puedo. Lucho, batallo, intento. Y aquí está una de las grandes batallas de la vida cristiana, porque comienzo a hacer las cosas mal. Durante la semana mi vida es un desastre. Y al sábado vengo a la iglesia bien vestidito, bien portadito, bien ajustado. Pero en mi corazón yo sé que estoy mal. No sabe cuántas veces he escuchado gente decirme eso: pastor, si la gente supiera lo que yo hago, si la iglesia supiera dónde fui, lo que veo, yo creo que la gente, pastor, no me haría caso, ni me dejaría entrar a la iglesia. Y ahí el enemigo comienza a decir en nuestro oído: ¿que vas a la iglesia? Después de todo lo que hiciste, ¿vas a la iglesia? Después de toda la vergüenza que has vivido esta semana, ¿vas a tener cara de presentarte a la iglesia y enseñar la lección de la escuela sabática? ¿Vas a ir a la iglesia después de todo el desastre que viviste esta semana, de la borrachera que te metiste? ¿Vas a ir a la iglesia a cantar?
Eso genera dos cosas. Uno, gente que desanima de venir a la iglesia. Dos, gente que viene a la iglesia, pero para que nadie descubra su pecado, comienza a apuntar el pecado de todo el mundo. Ten seguro que en la iglesia la gente que le anda apuntando el dedo a todo mundo lo hace para esconder sus propias faltas. Miserable, Pablo llega al punto en el verso 24 de gritar así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, Pablo está diciendo: ¿hasta cuándo seguiré viviendo esta vida doble? ¿Hasta cuándo seguiré viviendo esta vida mentirosa? Quiero ser bueno, lucho por ser bueno, me esfuerzo en ser bueno, pero no soy bueno. Queridos, esa es la batalla del cristianismo, esa es la batalla del ser humano. Somos malos, queremos ser buenos, nos esforzamos por ser buenos, pero nunca logramos ser 100% buenos. ¿Qué hacer? Había una esperanza para el esclavo Doulos, una única esperanza. Y la esperanza que él tenía era la muerte. Si él se moría en estos tiempos, los griegos creían que había vida después de la muerte, que podían reencarnar. Nosotros sabemos que la Biblia no enseña eso. La Biblia es muy clara en lo que pasa con el ser humano a la muerte. Pero ellos creían que después de morir podrían encarnar en otra persona, nacer otra vez o existir otra vez. Entonces ellos creían que si vivían de manera correcta como esclavos, cuando llegaba la muerte, entonces en su nueva vida serían libres. Y su gran esperanza, su gran anseo, su gran sueño era la muerte. Y querido, usted vengo aquí esta semana a decirte exactamente eso. Para todos nosotros, la única esperanza es la muerte. Pero no estoy predicando aquí un suicidio colectivo. La muerte que nos hace libre no es nuestra muerte. Es la muerte del Señor Jesucristo. Esa muerte nos hace libres. Por eso, gracia es tan necesaria de que se predique todas las semanas. Todas las semanas. Porque gracia es Dios encarnado, viviendo una vida perfecta y merecedor de la vida eterna, agarrando esa vida eterna y dándola a un ser humano caído, imperfecto y fallo, y tomando sobre él la muerte que merecía el ser humano. Todo lo que Cristo pasó en la cruz fue el odio del diablo sin límites. En el libro de Job, el diablo viene a destruir a Job para atacar a Dios. Y Dios le da una orden al diablo: puedes tocarlo, pero hay límites. Hasta aquí puedes llegar. Hay un límite de lo que el diablo puede tocar en nuestra vida, que es impuesto por Dios. El único momento en la historia de la humanidad donde el diablo no tuvo límites fue en la cruz. Él pudo hacer lo que quiso y hizo lo que ningún otro ser humano jamás pudiera haber aguantado. Humilló, golpeó,
atacó, lastimó, hirió, hizo sangrar. Al mismo tiempo, vio sus seguidores negándolo, traicionándolo, abandonándolo. Cristo sufrió todo. ¿Por qué? Para que todos nosotros, esclavos dulos, tuviéramos el derecho a la vida libre en el nombre y por la sangre del Señor Jesucristo. Eso es gracia. Por eso jamás se le ocurra decir: ustedes predican solamente la gracia. ¿Cómo solamente? ¿Qué de más poderoso hay en la Biblia que la gracia? Es el Dios encarnado muriendo en tu lugar. Jamás me diga que eso es solamente. Entonces es una gracia barata, pastor. ¿Quién, Dios mío, se le ocurre decir que la gracia puede ser barata? Barata porque tú no lo tuviste que pagar. Cuando yo acepto la muerte de Cristo, yo no dejo de ser esclavo. Yo cambio de Señor. ¿Entendiste eso? Aceptar a Cristo no es dejar de ser esclavo. Aceptar a Cristo es cambiar de Señor. La libertad que Cristo propone es que yo viva en Él. Y cuando yo acepto la muerte de Cristo, ahora yo estoy deseoso de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Por eso todos los días yo tengo que renovar mi aceptación de Cristo. No es algo que lo hago una vez en el bautismo, no. Eso es algo que tengo que hacer todos los días, arrodillado, diciendo: Señor, quiero nacer en ti, quiero crecer en ti, Señor, te entrego, te rindo mi vida. Y es así que yo puedo avanzar. Volvamos a Pablo, pero ahora no en Romanos, ahora vamos a Gálatas. El capítulo 2, el verso 20. Pablo en el verso 20 da otra demostración de que ahora cambió de Señor. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Ya no soy ya Rubén que piensa, que hace, que dice. Es Cristo que vive en mí. Y cuando Cristo es el dueño de mi vida, cuando Él es el Señor, pues mi deseo es hacer lo que Él quiere. Mi deseo es seguir por sus caminos de Él, es vivir la vida como Él quiere. Es por eso que en el verso que leímos hoy día de Filipenses 1, Pablo se presenta con el título más humilde pero más real. Pablo y Timoteo, siervos, esclavos del Señor Jesucristo. Doulos, esclavos. Querido, esta mañana, para terminar, y mi último mensaje para la iglesia hoy día es este. Te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que elijas hoy día cambiar de Señor, cambiar de iglesia. No es ser libre, es cambiar de Señor. Es mirar a el que me esclaviza y decir: la sangre de Jesús te reprehenda. Y dar espaldas a ese antiguo Señor y mirar a un nuevo Señor. No, yo no quiero ser libre. Yo quiero seguir siervo, esclavo.
pero ahora del Señor Jesucristo. Porque la esclavitud en Cristo es libertad. La esclavitud en Cristo es felicidad. La esclavitud en Cristo es paz. La esclavitud en Cristo es vida cristiana. Había una tradición en la antigua Grecia de que un esclavo juntaba su dinero, sus prendas. Cada prenda tenía un significado, un arete, un collar, una pulsera. Cada cosa tenía un significado diferente. Y los esclavos iban juntando eso durante toda su vida. Hasta que un día salían de casa y iban hasta el templo de uno de los muchos dioses que había en la ciudad. Y ahí entregaba toda su riqueza, sus prendas, su dinero. Dejaban todo en la mano del sacerdote de ese templo. Y ahí volvían a casa. Y buscaban a su amo, a su Señor. Y lo llevaban hasta el templo de ese Dios. Y cuando llegaban al templo de ese Dios, el sacerdote le daba a ese señor todo el dinero. Y el señor se iba y el esclavo quedaba ahí en el templo. Era como el Dios de ese templo estaba comprando ese esclavo. Su nombre pasaba a estar registrado en el libro del Dios de ese templo. Él era esclavo del Dios de ese templo. En los libros nomás. Pero para fines prácticos, él era un hombre libre o una mujer libre. Queridos, quiero terminar esta mañana invitándote a hacer la misma cosa. A traerle a Dios todos tus bienes. O mejor, el único bien de tu vida que vale algo. Tu corazón. Es la única cosa que le interesa a Dios. Mira, trae tu ofrenda a la iglesia, claro que sí. Trae tu diezmo a la iglesia, eso es muy importante, mantener mi iglesia. Dedica tu tiempo. Yo vi, el pastor me contaba que las hermanas ayer quedaron arreglando las flores. Mira qué tan lindas están estas flores. Yo no tiene idea del tiempo que demanda esto aquí. Es muy importante esto. Pero lo que Dios más quiere es tu corazón. Ese corazón lleno de rabia, tristeza, sabes, con odio, corazón herido, corazón partido por una decepción. Quizá tu corazón sea casi de piedra ya por tantas cosas que pasaste en esta vida. Estamos en la casa del Dios de dioses, Señor de señores. Sea aquí en Sanz, sea allá en Clot. Estamos en presencia de Dios. Y lo que usted puede hacer hoy día es todo lo que Dios quiere que haga. Le diga: Señor, aquí te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Quiero ser tuyo por todo siempre. En el libro de la vida somos esclavos de Dios. Pero para fines prácticos, somos libres en el nombre del Señor Jesucristo.